6. Vamos a leer del verso 12 al verso 23. Segundo de Reyes 6, del 12 al 23. Amén. La palabra de Dios se honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segundo de Reyes 6, del 12 al 23. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura de esta manera. Entonces uno de los siervos dijo: no, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hirieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vieron a las armadas de Siria a la tierra de Israel. Padre, gracias te damos en esta tarde. Bendice tu palabra en nuestra vida. Padre, no hemos venido acá solamente a cantar. Hemos venido acá a que nos hables. No hemos venido acá solamente a que nos vean. Hemos venido acá, Señor, a postrarnos delante de tu presencia, a decir que tú eres Dios, a gritarle al mundo entero a través de nuestros cantos que tú eres Dios, que tú eres real y que luchan contra un Dios que nunca van a poder vencer. El hombre lucha contra ti, pero el hombre no puede vencerte, Señor. Padre, bendice a tu iglesia y ayúdanos a creer en tu palabra en estos tiempos, Dios, donde nuestra fe es probada de muchas maneras, donde la convicción del cristiano es probada y muchas veces es hallada falta. Cuando hallamos falta es cuando tal vez nosotros nos publicábamos de decir que somos tus hijos, pero que hemos fallado. El mundo nos está observando y ya no cree en nosotros. Por favor, Padre, ayúdanos a creer en tu palabra y a tener seguridad en tu palabra, a tener convicción en nuestro corazón y a permanecer fuertes, para que el mundo no tenga que decir ni hablar de tu palabra, ni juzgar tu palabra por causa de nosotros. Dios, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Háblanos con tu Espíritu Santo, pues nada haríamos, Señor, que el Espíritu Santo no nos habla. Padre, si hemos de sentirnos tristes en medio de esto, pues ayúdanos a que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, pues a eso hemos venido, a que nos hables. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Pueden sentarse. Antes que comience a predicar, pues 3 semanas, hermano, hemos estado trabajando en el templo, los hermanos que Dios les ha capacitado en una obra, en algo. Ellos nos han ayudado 3 semanas. Durante esas 3 semanas, desde el temprano hasta el atardecer, nos hemos ido. Gracias a Dios, incluso todavía hoy un poquito de ese trabajo. Todavía, pero gracias a Dios, hermano, ya tenemos nueva cara. Y yo no sé si han visto los portones, pero están bonitos, están lindos, gracias a Dios. Y le agradecemos al Señor todo eso. Amén, hermano. Quiero decir que le damos gracias a Dios porque nos ha ayudado y bueno, ahí vamos. Dios quiere con nosotros algo grande. Les comentaba a los hermanos que Dios puso a las personas adecuadas, indicadas para hacer su obra. Hermanos, lo mejor que pudieron. Y la hicieron ayudándonos, nada más se pudieron ayudar, pero gracias a Dios se ha cumplido. 3 semanas. Durante esas 3 semanas quizás no les hemos ido a ver, no les hemos buscado, no porque no hemos querido, hemos estado aquí trabajando. Amén. No crean, el pastor también estuvo trabajando, pasando ahí, ¿verdad? De escuchar. Mentira. Ahí estuvimos haciendo la muestra un poco, pero estuvimos trabajando. Le damos gracias a Dios y sigan orando, hermanos. Sus oraciones, cuánto valen la pena. Quisiera predicar en esta tarde, si tuviera que ponerle un tema a este mensaje, la necedad del hombre. La necedad del hombre. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Nada más leímos el versículo 12 en adelante. Pero quisiera que nos pusiéramos a cuenta con la lectura bíblica y pudiéramos encontrar el camino por el cual ella misma nos lleva. Quisiéramos encontrar las razones por las que ese rey que aparece en la Biblia no encontraba razones por las que él era descubierto. En segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice la Biblia: venía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allá. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. ¿Por qué decimos que el hombre es necio? ¿Por qué ponemos un mensaje o un tema como ese para predicar? Eso es fácil decirlo en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el principio de la creación, Dios nos muestra las primeras personas y nos enseña que estas personas eran necias. En Génesis capítulo 11 dice la Biblia que las personas que habían sido gobernadas por un hombre llamado Nimrod estaban tratando de llegar hasta el cielo a través de una inmensa construcción llamada Babel. Estas personas querían alcanzar el cielo o llegar a la gloria de Dios humanamente hablando. Humanamente hablando. Hermanos, nadie puede llegar al cielo si no es por la voluntad de Dios. Nadie puede tocar el cielo o entrar al reino de los cielos si Dios no se lo ha permitido. Si Dios no le ha abierto las puertas. Si el hombre no ha tocado a Dios o le ha llamado o le ha invocado o le ha pedido que Él sea su Dios, el hombre puede tocar el reino de los cielos. Amén. Si el hombre no ha creído en Dios y no ha buscado los medios establecidos por Dios para que este hombre pueda entrar a la gloria, no existirá ningún otro medio por el cual el hombre pueda entrar al reino de los cielos. Hay un solo medio. La palabra de Dios dice que es Jesucristo. En el Antiguo Testamento estos hombres intentaban llegar al cielo. Por eso la Biblia dice en Génesis 11 que Dios confundió su lengua para que ellos que se
quisieran de seguir construyendo aquella inmensa pabel o aquella inmensa construcción. En segundo de Reyes nos encontramos a un rey turbado, a un rey, hermanos, que no sabe qué hacer, un rey, hermanos, que está desesperado. Este rey es el rey de Asiria. Este rey de Asiria tenía guerra contra Israel. Ustedes saben que en aquellos entonces, hermanos, los pueblos, las naciones se peleaban para ganar territorios. Y en este caso el rey de Siria quería ganarle a Israel territorio. Quería que Israel fuera su súbdito. Quería que Israel le sirviera. Quería que Israel le adorase. Quería que Israel le pagara sus impuestos. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña que había un personaje que estaba con Israel. Primeramente puedo decir Dios. Amén. Pero en segundo lugar estaba el profeta de Dios. Era el hombre que llevaba el mensaje. Era el hombre que cuidaba al rey. Era el hombre que le indicaba al rey las cosas que tenía que hacer. Este rey se dejaba llevar no por sus sentimientos ni por sus pensamientos. Este rey de Israel se dejaba llevar por lo que el hombre de Dios le dijera. Cuando el hombre de Dios le hablaba, entonces este rey hacía lo que el hombre de Dios le decía. Y es por eso que el rey de Israel era cuidado y protegido, porque el hombre de Dios estaba con ellos. Eliseo, dice la Biblia. Amén. Oh, qué bien hiciéramos las personas. Oh, qué bien hiciéramos los seres humanos si escucháramos la voz de Dios. Cuánto bien hiciéramos o cuánto bien nos hiciéramos a nosotros mismos si cada vez que tuviéramos que hacer algo buscáramos la voluntad de Dios. Cuánto bien nos hiciéramos si cada vez que tuviéramos que hacer algo buscáramos al pastor que nos predica, que nos enseña y les pidiéramos un consejo para poder entender la voluntad de Dios. La Biblia dice que el profeta de Dios le indicaba al rey de Israel dónde estaba el enemigo. Entonces venía el rey de Israel y no se iba por el lugar donde estaba el enemigo. Y el enemigo, que era el rey de Siria, estaba muy, muy triste, porque nunca podía encontrar al rey de Israel. Venía el rey de Siria y decía: por aquí voy a hacer mi campamento, y aquí va a pasar el rey de Israel, y lo voy a buscar, y lo voy a esperar en este lugar. Y aquí lo voy a matar, y aquí lo voy a destruir a él y a todo Israel. Y cuando yo destruya a Israel y mate al rey de Israel, entonces yo gobernaré Israel y los haré tributarios a él. Pero cada vez que él pensaba que podía hacerlo, Dios le hablaba al profeta de Dios, al profeta suyo, y el profeta le indicaba al rey de Israel. ¿Me está escuchando? Amén. El profeta le indicaba al rey de Israel. Y vean el problema. Dice la Biblia en segundo de Reyes, capítulo 6, ahora verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Amén. No existía lugar alguno. No había un lugar en su habitación, en su palacio, donde él moraba, donde él yacía, donde él dormía. No existía un lugar en su cámara más secreta donde él estaba, donde Dios no pudiese conocer lo que había en el corazón del rey de Siria o de los sirios. Y cada vez que el rey de Siria cavilaba o pensaba en hacer algo contra la nación de Israel, Dios le declaraba al profeta, y el profeta iba ante el rey, y nuevamente el rey se salvaba. El rey de Siria estaba desesperado a tal punto, según lo que dice Segundo de Reyes, que el rey de Siria se fue ante sus oficiales, ante los siervos de él, y les preguntó: ¿quién de vosotros es el rey de Israel? ¿Me está escuchando? Amén. En pocas palabras, aquí hay un infiltrado. Aquí
aquí hay un infiltrado. Porque solo un infiltrado puede saber lo que yo digo. Solo un infiltrado entre vosotros puede saber lo que yo pienso. Porque es a ustedes que yo les digo las cosas. Pero no entiendo cómo es que ellos se dan cuenta, o el rey de Israel se da cuenta de lo que yo digo. Entonces entre ellos aparece uno. Parece que el más sabio de todos ellos. No, Señor. Amén, hermano. Entre todos ellos aparece uno. Y le dice, no, el verso 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Ahí le está preguntando a su siervo. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en donde, hermano, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Debiéramos de acordarnos, hermanos, que Dios, un hombre no puede ocultar sus hechos delante de Dios. Hermanos, por muy sabio que el hombre pretenda ser, por muy inteligente que pueda ser, el hombre que peca, su pecado será descubierto. Amén. Recuerde que la Biblia dice que delante de Dios todos nosotros somos cartas leídas. En el libro de Eclesiastés dice la Biblia que Dios traerá todo el cubierto de los hombres en esta vida o en la otra vida. Pero de que nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta. Amén. No hay un pecado oculto. El salmista David decía, no existe lugar, no hay lugar donde yo me pueda esconder. De tu presencia nadie se puede esconder. No existe un lugar donde exista una persona en el mundo que pueda decir, yo me escondí, nunca me vio Dios. Nadie puede esconderse delante de la presencia de Dios. Amén. El rey de Siria estaba muy molesto. Pero regresemos al tema del mensaje. Les decía la necedad del hombre. El hombre es necio. Los seres humanos somos necios. Las personas somos necias. A veces los cristianos somos necios. Intentamos muchas veces ser más sabios que Dios. Pensamos, hermanos, ser más inteligentes que Él. Pero en realidad no es posible ser más sabio que Dios, ni más inteligente que Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Dios es más sabio que cualquier persona. Dios es más inteligente que cualquier persona. Lo que nosotros somos o lo que nosotros poseemos no es de nosotros. Todo lo ha dado Dios. Amén. Dios al que quiere, tiene cuando el hombre se sujeta a Dios. Pero al que cuando el hombre no se sujeta a Dios, si el hombre no quiere estar con Dios, entonces Dios desecha a ese hombre. ¿Me está escuchando? Dios puede castigar al hombre que le resista a Él. Dios puede humillar al hombre que no haga su voluntad. Dios puede someter al hombre que no le quiera hacer su voluntad. Dios puede castigar a quien quiera si el hombre no hace su voluntad. ¿Me está escuchando? Amén. El hombre es necio. El hombre es necio. Los seres humanos somos necios. Siempre pensamos ser más sabios que Dios. Quiero decirle que en Proverbios capítulo 12, versículo 23 dice la Biblia. Proverbios capítulo 12, versículo 23. La Escritura nos dice que es un necio. Proverbios capítulo 12, versículo 23. Y mire lo que dice la Biblia. 12, 23. La Escritura habla así acerca de un necio. El hombre cuerdo encubre su saber. Amén. Mas el corazón de los necios, ¿qué dice la Biblia? Publica necedades. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica necedades. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Vea lo que dice. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado, dice la Biblia. El segundo de Reyes, según lo que nosotros estamos viendo, el rey de Siria estaba siendo declarado, el rey de Siria estaba siendo descubierto. Hermanos, cada vez que hacía algo, el rey de Siria estaba siendo descubierto. Hubo un hombre que le publicó al rey de Siria lo que estaba pasando. Pero ¿qué hizo el rey de Siria? El rey de Siria
no dijo, voy a desistir de lo que estoy haciendo. Voy a desistir. Él no dijo, no puedo estar peleando con Dios. Si Dios está con ese pueblo, Él lo dijo, no puedo estar peleando con Dios. ¿Qué es lo que dijo? Voy a seguir peleando. Amén. Voy a seguir peleando. Una de las primeras cosas que decimos que miramos aquí es la necedad del hombre. El hombre es necio. ¿Cuántas necedades nosotros necesitamos tener o cuán necio tenemos que ser para escuchar a Dios? ¿Cuán necio tenemos que ser para escuchar a Dios? Muchas veces nos pasamos, ignoramos la palabra de Dios. Sabemos lo que la Biblia dice acerca de la santidad. Y cuando más santo deberíamos de hacer, menos buscamos la santidad. Amén. Sabemos lo que dice la Escritura acerca de lo que el cristiano tiene que publicar. Y cuanto más deberíamos de publicar, menos hablamos de la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Amén? Sabemos que la Biblia nos dice que todos nosotros tenemos que publicar al mundo lo que nosotros somos y decir que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pero es cuando veo que mucho más nos sabemos. ¿Me está escuchando? Amén. Sabemos lo que dice la Biblia, pero somos necios, pensando, hermanos, que podemos ganarle a Dios. Quiero decirle otra cosa. ¿Qué es lo que se mira ahí en ese libro de Segundo de Reyes? En ese libro de Segundo de Reyes no solamente se ve la necesidad del hombre, sino que se ve la seguridad de la palabra de Dios. La seguridad de la palabra de Dios. Un hombre, Dios no va a dejar de cumplir su palabra por un necio. Amén. Porque su palabra es su palabra. Dios no va a dejar de cumplir la palabra por alguien que piensa que Dios le ama tanto a él y no ama a los demás. Dios no va a dejar de cumplir su palabra porque su palabra es verdad. En Isaías 48, mire lo que dice la Biblia. Isaías 48. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, amén, nuestro, permanezca para siempre. El verso 7 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Amén. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanezca para siempre. Amén, hermano. ¿Qué se ve ahí? Se ve la seguridad de la palabra de Dios en la vida de estas personas, en Eliseo, en el rey de Israel, en los siervos del rey de Israel. La Biblia nos indica a todos los creyentes que ante todas las circunstancias, por muy difíciles que sean en la vida, ante todas las circunstancias, ante todos los problemas, ante todo tenemos que ser fieles. Amén. Dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Se acuerdan con cuántos hombres este siervo, ¿cómo se llama? Gedeón, con cuántos hombres ganó una batalla de miles de personas que venían contra él? Con 300. Con 300. Gedeón derrotó, creo que era a los madianitas, con 300 hombres. Y los madianitas eran un montón de personas, eran miles de personas, era un montón de gente en contra de ellos. E incluso, primeramente, Gedeón tuvo un montón de gente que iba a ir a la guerra. Después Dios puso a prueba al pueblo y le dijo
dijo, los que hagan esto y lo hagan mal, eso no van a la guerra. Y Dios le quitó tantos a Gedeón. Y después le digo, dígale a los que quieran, los que tengan miedo y no quieran ir a la guerra del pueblo de Israel contigo, que los que tengan miedo que se vayan, dijo Dios. Y entonces Gedeón le dijo eso a su ejército, y del ejército quedaron nada más 300. ¿Qué pueden hacer 300 contra 10.000? 300 contra 100.000, 300 contra 8.000, nada. Pero el pueblo de Dios puede hacer mucho. Cuando el pueblo de Dios confía en la voluntad de Dios, confía en la palabra de Dios, puede hacer mucho. Porque la palabra de Dios se cumple en todo hombre que le cree. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos la historia de este hombre llamado Abraham. La Biblia dice que fue el hombre que le creyó a Dios, el hombre que salió de su casa, que dejó su familia, dejó su parentela, dejó todo lo que tenía con tal de hacer la voluntad de Dios. Y hasta donde estaba ese hombre, hasta ahí llegó la bendición de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Un hombre de una avanzada edad, un hombre que tenía una esposa también de avanzada edad, pudo ser el padre de un hombre que se llamó Isaac. Y de este hombre nacieron otro hombre, y de ese hombre otro hombre, y de ese otro hombre, y muchos reinos y muchas naciones, hasta el día de hoy. Por ese hombre, a través de ese hombre, nosotros alcanzamos la salvación de Jesucristo. Amén. Que la Biblia le dijo, por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Me está escuchando? Oh, si Abraham le hubiese creído a Dios, no hubiéramos sido, no fuéramos bendecidos. Pero Abraham le creyó a la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Abraham le creyó a la palabra de Dios. Quiero llevarles a 2 Reyes y vean la gran confianza del hombre que cree en Dios. En el verso 13 del capítulo 6 dice la Biblia, y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prender. ¿A quién iba a prender? A Eliseo. O a Eliseo lo iban a prender, el rey de Siria. Lo iban a matar, o lo iban a prender, o iban a hacer algo para que no le siguiera publicando al rey de Israel lo que él estaba haciendo. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Amén. Imagínense, la ciudad estaba sitiada de enemigos, de gente de carros, de a caballos, guerreros del rey de Siria. Se habían sitiado la ciudad donde estaba el varón de Dios, donde estaba el hombre que le publicaba al rey de Israel las cosas que el rey de Siria decidía o pensaba hacer en los secretos para contra el rey de Israel y la nación de Israel. Pero ¿qué sucede? Dice la Biblia. El criado se levanta un de mañana un día, ¿me está escuchando? ¿Ven? Se levanta un día de mañana y observa que están sitiados y grita, ¡ay, Señor mío! Imagínense, fue espantoso para él haber visto aquel montón de gente en carros y en caballos, espadas, palos, machetes, arcas, cuchillos. Si hubieran existido ametralladoras, fusiles, todo rodeado alrededor de ellos. El hombre, el siervo que servía al varón de Dios, estaba muy temeroso, porque él pensaba que estaba solo. Nunca usted piense que está solo. Jamás lo ha estado. Nunca estará solo. Amén. Nunca lo he estado. Nunca estará solo. Pues como decimos siempre, Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios ha prometido estar con nosotros. Juan capítulo 10, versículos 14 dice la Biblia, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dice la Biblia, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el verso 18 dice, nadie me las quita, sino que yo de mí mismo las pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo hizo? Decían otros, estas palabras no son demoniadas. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los cielos? Lo que en este pasaje nos está indicando es la seguridad que nosotros tenemos con Dios. Amén. Que estamos protegidos, que somos de Dios, que estamos seguros. Según Juan capítulo 14, Dios está en nuestra vida, Él está en nuestro corazón, su protección está con nosotros. Y no importa, hermanos, con cuántas cosas tengamos que pelear, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Amén. Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero el hombre es necio en cierto sentido. El hombre de mundo es más necio. El hombre de afuera es necio. Las personas son necias. Queremos luchar. El hombre quiere luchar contra un Dios grande. El ser humano quiere luchar contra su creador. El ser humano quiere luchar contra aquel que le dio la vida, contra aquel que le da la vida. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así como Dios le dio la vida al hombre, así puede quitársela. ¿Me está escuchando? Amén. Pero así somos nosotros. Yo le voy a dar mi corazón a Cristo cuando yo quiera. Yo voy a servir piano y voy a cambiar esto cuando yo quiera. Voy a ver si lo intento cuando yo quiera. Porque Dios a mí me tiene que esperar. A mí Dios tiene que hacer lo que yo le diga. De otra manera no voy a hacer lo que Él quiere. Nos creemos tan especiales que pensamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos, para ver si nosotros podemos hacer lo que Él quiere. Amén. El rey de Siria ya sabía que estaba el hombre de Dios ahí. Ya sabía que estaba el hombre de Dios ahí. ¿Qué podía hacer? Dios estaba con esa nación. Dios estaba con esas personas. Él estaba con ellos. El rey de Siria simplemente, yo pienso, como una persona inteligente, ¿verdad? Sabia, cuerda, de esas que sabe lo que dice la Escritura, que conoce el gran poder. Porque yo dudo que el rey de Siria no supiese nada de lo que Dios había hecho en el territorio del pueblo de Israel. Amén. Imagínense que yo fuera un rey enemigo de Israel y no supiera nada de Israel. Y un día alguien me diga, no te metas con esa nación. O fuera enemigo de la iglesia, un día alguien me dice, mira, no te metas con la iglesia, porque la iglesia es débil. Imagínense, ¿qué hubiera hecho quizás yo? Yo pienso que yo no me hubiera enfrentado con Dios, ni hubiera intentado. Por el solo hecho que me hubiera dicho, mira, te voy a contar una historia acerca del pueblo de Israel con Dios. Hubo un caso donde 400 profetas de Baal se enfrentaron contra el varón de Dios. ¿Cómo se llama ese varón? Elías. Hubo un caso donde 400, porque me digan esa historia, yo no me meto con Dios. 400 profetas de Baal contra un solo profeta, yo no me meto con Dios. Pero el hombre, hermanos, en eso quiere intentar a ver si le gana a Dios. Intenta para ver si, por así decir, si puede hacer algo en el cual Dios no tenga que fijarse. Trata de intentar a ver si Dios cambia lo que Él tiene establecido por causa suya. Hermanos, lo que Dios tiene establecido no va a cambiar por nadie. ¿Me está escuchando? ¿Amén? No va a cambiar por nadie. Lo que Dios tiene establecido se va a cumplir, porque Dios no cambia por nadie sus hechos. Dios tiene sus hechos bien establecidos. En el Salmo 39, versículo 24, Salmo 39, amén. El salmista David decía, Dios cumplirá sus propósitos en mí.